Apocalipsis 15, versículo 1 al 8. Bien, leemos la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, dice, con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto el cielo, o en el cielo, el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos ante tu presencia, dándote gracias, Señor, primero porque nos permites estar aquí, nos permites poder tener tu palabra para nuestra vida, y estamos conscientes, estamos seguros también que tú, Señor, obrarás en nuestra vida y ministrarás nuestro corazón y abrirás nuestra mente, Señor, para poder entender y comprender lo que en tu palabra encontramos. En el nombre de Jesús te pedimos que bendigas a cada hermano y hermana, Señor, y traes sobre sus vidas un despertar espiritual mucho mayor aún de lo que pueda haber y existir. En el nombre de Jesús pedimos tu bendición para tu gloria. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Bien, este capítulo 15 tiene ahí como título: Los ángeles con las 7 plagas postreras. Usaremos el mismo título que aparece en la Reina Valera y de alguna manera para identificar este capítulo. Ahora, el capítulo anterior, capítulo 14, que estuvimos tratando acerca de la cosecha de los santos para ser llevados a su hogar celestial, y también el juicio divino que destruiría a los impíos. De eso estuvimos hablando ayer. Ahora vamos a ver un poquito más, diría yo, de detalles, lo que ya, por supuesto, había sido anunciado en Apocalipsis capítulo 11. Allá por el versículo 18 y 19, el Señor a través de Juan estaba anunciando lo que venía. Y lo que dice estos 2 versículos, dice: y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca del pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Eso es lo que decía Juan en el capítulo 11. Ahora, por un lado, vamos a ver
el juicio de Dios que concluirá con las 7 plagas postreras, así como lo menciona la Biblia. Comenzarán, por supuesto, en el capítulo siguiente en sí. Hoy día vamos a estar analizando un poco esto, que en sí no muestra cuáles son los juicios en sí, sino cómo inician de alguna manera. Tendremos también la ocasión de ver la alegría de los santos redimidos, disfrutando ya de la presencia de Dios en el cielo. A lo largo de este capítulo encontramos 3 visiones. La primera visión, 7 ángeles preparados para ejecutar los juicios postreros de Dios. Lo segundo que vemos es el gozo de los santos en el cielo. Y lo tercero que muestra este capítulo es el templo del tabernáculo en el cielo, que es abierto. Veamos entonces lo primero, los 7 ángeles preparados para ejecutar los juicios postreros de Dios. Apocalipsis 15:1 lo menciona y dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Juan ve entonces el cielo, o en el cielo, una nueva señal que le produce asombro, que le produce admiración en lo que ve, en lo que observa en ese momento. Y se trata entonces, de acuerdo a lo que él mismo dice, de 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras. En los capítulos anteriores ya se nos ha hablado mucho acerca de los juicios de Dios. Y pareciera que ya no deberían haber más juicios, ¿no? Pareciera que ya no deberían haber más de este tipo de juicios. Pero hemos visto de alguna forma los juicios de los 7 sellos y también los juicios de las 7 trompetas. Ya pasamos por ellos y los vimos y los revisamos y profundizamos también en ellos. Pero ahora comienza una nueva serie de 7 copas de la ira de Dios. Pero debemos notar aquí que son descritas como las 7 plagas postreras. En ellas vamos a ver un fuerte énfasis, primero, en el carácter definitivo de estos juicios, puesto que con ellos, nos dice Juan, de acuerdo a lo que él nos habla en esta revelación, se consumaba la ira de Dios. Es como el final de todo para, como dice, ponerle un fin a todo lo que Dios determinó que se acabara, por decirlo. Al terminar el capítulo anterior, el capítulo 14, vimos que los hombres impíos estaban ya como uvas maduras, listas para ser vendimiadas, de acuerdo a Apocalipsis 14:18. Habían llegado, como lo decíamos, a un punto de endurecimiento y también de oposición contra Dios que ya no se podía tolerar. Entonces, Dios, de alguna forma, resalta esta situación de ellos, de estos hombres impíos que se habían rebelado en oposición contra Dios y que resultaba, por supuesto, imposible su conversión. O sea, ya no habría posibilidad de que ellos se convirtieran en otras personas o que cambiaran su conducta o cambiaran su forma de ser. Vamos a ver entonces en el siguiente capítulo cuando la respuesta de los hombres a cada uno de los juicios de Dios será blasfemia y también la falta de arrepentimiento. Lo que dice Apocalipsis, por ejemplo, capítulo 16, versículo 9, versículo 11, versículo 21 también, hablando en forma general de estos 3 versículos: y los hombres blasfemaron contra Dios y no se arrepintieron para darle gloria. A pesar de los juicios que Dios envía a través de estos 7 ángeles, los hombres no se arrepienten. Por eso entonces vemos que en el capítulo 14 ya estaban listos para ser vendimiados, porque ellos no iban a tener absolutamente ningún cambio. Su actitud es la que provoca esta nueva serie de 7 juicios que vemos aquí. Por eso Dios envía entonces estos juicios. Esto ya había sido advertido también por Dios en la ley. Cuando vamos nosotros a la ley
de Dios en Levítico, capítulo 26, versículo 21. Él dice: si anduviereis conmigo en oposición, o sea, en contra mía, y no me quisiereis oír, o no me quieren escuchar, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. O sea, vamos entendiendo entonces que estos juicios de las 7 copas, estos 7 ángeles, son por la falta de arrepentimiento y porque estos hombres se volvieron en contra de Dios y ni siquiera buscaron una oportunidad para cambiar o ni siquiera buscaron a Dios para arrepentirse. Entonces, llegado a este punto, podríamos decir que a partir de aquí el propósito de Dios no es tanto buscar la conversión o el arrepentimiento de las personas, sino traer sobre ellos el justo juicio de Dios. El justo juicio de Dios. Ahora, cuando yo digo esta frase, el justo juicio de Dios, normalmente la mente humana dice: pero ¿cómo puede ser un justo juicio si va a destruir a estos hombres? Entendamos algo. Aunque los juicios simbolizados por los 7 sellos y las 7 trompetas fueron fuertes, fueron tremendamente fuertes, sin embargo, eran juicios parciales. Pero a partir de aquí, las limitaciones desaparecen. O sea, es decir, desde este momento en adelante, antes de derramar las 7 copas, desaparecen las limitaciones y los juicios afectan al universo entero, a toda la tierra. Recordemos un poco que los juicios anteriores de los sellos y también de las trompetas, dice una tercera parte, una cuarta parte. O sea, siempre había limitaciones en los juicios, pero aquí es para todos. Y se centra especialmente contra el reino de la bestia o el gobierno de la bestia, para que lo entendamos así. Sin lugar a dudas, hermano querido, el tema de la ira de Dios no nos gusta para nada. Tenemos que ser honestos. Nosotros no nos imaginamos a un Dios airado, ¿cierto? No nos imaginamos en ese sentido. Por allí también hay un versículo para nosotros los creyentes, dice: airaos, pero no pequéis. Y nosotros no logramos entenderlo, pero ¿quién se va a airar y no pecar si cuando uno se aira deja la escoba? Entonces, nos cuesta entender un poco eso. Ahora, se habla muy poco acerca de la ira de Dios. Incluso entre los creyentes se habla muy poco de la ira de Dios. O sea, nosotros estamos acostumbrados a hablar ¿de qué? Del amor de Dios. Dios es amor, Él es misericordia, Él es bondad, Él es benignidad. ¿Me entiende? Todo eso es lo que nosotros hablamos. Y se habla muy poco de lo que es la ira de Dios. A veces incluso pareciera que el pueblo de Dios se avergüenza de la ira de Dios. ¿En qué sentido? Porque no queremos presentar a un Dios airado. No, ¿cómo le vamos a decir al mundo que Dios se aira y puede destruirlos? Eso nos cuesta. Las manifestaciones tan terribles que aquí se muestran en sus juicios es una cosa difícil de entender para nosotros. Sin embargo, lo que vamos a hacer, hermano querido, es ver en este pasaje que la manifestación de la ira de Dios produce uno de los cánticos de alabanza más hermosos que se han escuchado en el cielo. Y eso es contraproducente para nosotros, con la mente humana que tenemos, por supuesto. A todos nos agrada pensar, a todos nos gusta pensar en el amor de Dios. Y cuando se nos menciona su ira, nos parece, por supuesto, que es algo ajeno al carácter de Dios, que es algo ajeno al Dios al cual nosotros servimos. Entonces, ningún creyente dudaría en admitir que el amor es uno de los atributos de Dios, pero pocos se atreverían a decir que la ira es otro de los atributos de Dios. Evidentemente, hermano querido, esta visión de Dios encaja muy bien con las preferencias, de alguna manera, del ser humano, cuando hablo del amor de Dios.
Porque todos nosotros sabemos y entendemos que hablamos constantemente solo del amor de Dios. No, hermano, el Señor tiene misericordia con usted. No, hermano, el Señor le va a restaurar. Entonces, queremos un Dios que se preocupe por nuestra vida, por nuestro placer, por nuestro bienestar. Queremos un Dios que esté preocupado en todas las áreas de nuestra vida. Pero no queremos un Dios que nos reprenda, que nos castigue por lo que hacemos mal. Porque nuestra mente no alcanza a entender aquello de que Dios es un Dios de ira. No olvidemos, hermano, que en gran medida la belleza de Dios consiste en su enemistad hacia el pecado. Dios aborrece el pecado. De hecho, si este universo puede llegar un día a ser diferente, solo será posible por la ira de Dios. O sea, lo único que puede cambiar a este universo es que Dios se aire con él y destruya lo que tiene que destruir para dejar solamente lo que Él quiere que permanezca. Ahora bien, dicho esto, hermano querido, debemos aclarar que la ira de Dios no tiene nada que ver con las manifestaciones humanas de ira. No tiene nada que ver con eso. Es totalmente diferente. En el hombre se trata de una pérdida de control cuando el hombre se aira, una pérdida de control. Incluso algunos dicen, no me di ni cuenta lo que hice, pero en el caso de Dios no es así. Entonces, también la ira en el ser humano es una manifestación del mal carácter que tenemos, pero en Dios no tiene nada que ver con esto. Por eso entonces nos cuesta entender que Dios se aire, que sea un Dios airado. La ira de Dios, hermano querido, es la respuesta anunciada contra toda forma de pecado. Esa es la ira de Dios, la respuesta anunciada contra toda forma de pecado. Si lo pensamos bien, dentro de cada uno de nosotros permanece primero el anhelo de que Dios actúe, de que Dios juzgue la maldad de los hombres. Eso también lo pedimos. Yo creo que muchas veces usted ha orado y dice: Señor, haz tu voluntad. Señor, tanta maldad, tanto pecado, tanta corrupción. Señor, haz algo. ¿Lo hemos dicho alguna vez así? Ponerlo en palabras hermosas, ¿no? Entonces todos queremos ver cómo aquellos que buscan no sé cómo llamarle, buscan su pecado, su maldad, el poder humano para poder seguir viviendo en la forma que ellos quieren, deben ser juzgados. Entonces queremos que Dios escuche nuestro clamor, queremos que Dios escuche nuestra oración para que Él haga algo sobre el escenario de esta tierra, porque la maldad ha crecido de una forma tremenda. Entonces, hoy día nosotros, los hijos de Dios, de una u otra manera estamos siendo oprimidos por este mundo pecador, por este mundo de maldad, y nosotros somos un bicho raro dentro de esta sociedad, porque es una realidad, no somos de aquí, pero el punto es que estamos siendo oprimidos y oramos y pedimos al Señor que Él nos ayude en esta circunstancia. Y quizás con cuánta frecuencia nosotros escuchamos a las personas decir: si Dios existe, si Dios es real, ¿por qué no hace algo ante tantas injusticias, ante tanta maldad que vemos en este mundo? ¿Por qué, si Dios es real, por qué no hace algo? El problema surge entonces cuando Dios viene a juzgarnos también a nosotros. Nosotros podemos pedir que el Señor haga algo con la gente que está mal. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Qué tan bien estamos nosotros? ¿Qué tan perfectos somos nosotros? Entonces ahí es donde se crea el conflicto. ¿Por qué? Porque cuando Dios viene a juzgarnos a nosotros también, entonces decimos: no, hay algo que anda mal, Señor, no puede ser. Usted no puede ser así, Señor. En ese momento, hermano querido, ya no nos gusta la ira de Dios contra el pecado. En ese momento ya no nos gusta que Dios se aire, porque no, creo que no está bien. Dios tiene que tener misericordia conmigo. Dios sabe que a mí me cuesta. Dios sabe que yo soy débil. Dios sabe que yo no puedo. Entonces ahí comienza toda una excusa ante Dios, porque no nos gusta que Dios nos juzgue. Entonces, si Dios va a hacer o va a llevar a cabo su proyecto para convertir a este mundo en un lugar bueno,
es necesario, hermano, que previamente acabe con todo tipo de pecado. Elimine, extirpe todo tipo de pecado. No solo los que son mal vistos socialmente, sino cualquier transgresión contra la ley de Dios. Y eso es lo que Dios vendrá a hacer. Es lógico que a los hombres pecadores les desagrade la idea de la ira de Dios. Y esto debería ser un motivo de preocupación también para ellos. Y es una realidad. Entonces, tratando de mostrar esta realidad de lo que es la ira de Dios, hermano, estamos enfocándonos. Ahora, Juan lo que ve también en esto es el gozo de los santos. El gozo de los santos. Eso es lo que ve Juan. De acuerdo a Apocalipsis capítulo 15, versículo 2 al 4, dice: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen. Aquí se está refiriendo a aquellos que estaban en la gran tribulación y que de hecho, escuche bien, habían logrado vencer a la bestia y a su imagen. ¿En qué sentido? Hay dos formas de vencer. No se dejaron marcar primero y, por supuesto, posiblemente fueron muertos por la bestia. Y en el caso de los que quedaran vivos, por supuesto, que no se dejaron marcar y siguieron siendo fieles al Señor. A ellos se refiere. Sigo leyendo. Y su marca, o leo desde arriba, a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Entonces aquí vemos la segunda visión que tiene Juan en este capítulo, y nos presenta a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, sobre su imagen, su marca y el número de su nombre. Ya no están en la tierra, sino que aparecen en la misma presencia de Dios, de acuerdo a lo que nos muestra aquí. Y seguramente debamos pensar, hermano, que estos son aquellos que en el capítulo anterior habían sido cegados para ser llevados a la patria celestial. Gente que había entregado su vida por causa del Señor. ¿Ya? Apocalipsis 14, versículo 14 al 16 habla de eso. Ahora ellos están en pie sobre lo que Juan le pareció en la visión. Dice: un mar de vidrio mezclado con fuego. Una cosa extraña, ¿no? Pero eso es lo que Juan ve. Seguramente sea el mismo mar de vidrio o semejante al cristal que había delante del trono de Dios, de acuerdo a lo que vemos en Apocalipsis capítulo 4, versículo 6. Allí también aparece esto. Entonces, una visión semejante a esta, una visión semejante a la que vio Juan, también recordemos que Moisés tuvo cuando él y los ancianos de Israel vieron algo extraordinario. Recordemos Éxodo 24:10, para aclararle. Vieron al Dios de Israel y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Eso es lo que dice Éxodo 24:10. Entonces ya habían tenido una visión en el Antiguo Testamento de lo que Juan estaba viendo. Y también podríamos sumar la que Ezequiel describió como una expansión a manera de cristal maravilloso en Ezequiel capítulo 1, versículo 22. Ese mar de vidrio delante del trono reflejaba la gloria de Dios. Sin embargo, aquí está mezclado con fuego, y es lo extraño, ¿no? Como en otras ocasiones, es un símbolo del juicio de Dios. El fuego aquí es un símbolo del juicio de Dios. Y esto tiene sentido si tenemos en cuenta que es el tema principal de todo el pasaje. Estamos hablando aquí de los juicios de Dios, de los juicios postreros. Ahora bien,
Encima de este mar de vidrio, de acuerdo a lo que ve Juan, se encuentran de pie todos los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre. Esto es curioso un poquito, ¿no? Porque al marcharse de este mundo parecían perdedores más que vencedores. Pero ya vimos que a la bestia, recordemos algo, se les permitió hacer guerra contra ellos, contra los santos, y vencerlos. Lo explicaba también en el capítulo anterior, no recuerdo si fue ayer o anteayer o el sábado, perdón, que hablábamos de esto, cuando hablamos de que se le dio y se le permitió a la bestia hacer guerra contra los santos y vencerlos, que podía ser y referirse exclusivamente a los dos testigos, los santos de Dios, o referirse a aquellos que habían sido degollados por la causa de Cristo. Sus condiciones entonces de vida bajo el régimen de la bestia fueron realmente angustiosos, perseguidos constantemente, pero ellos prefirieron, ¿qué cosa? Ser fieles hasta la muerte antes de negar a Cristo, antes de dejarse marcar. De acuerdo a Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, ellos le habían vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron, dice, sus vidas hasta la muerte. Ahora, todos ellos se encuentran ante el mismo trono de Dios como vencedores. Así se cumplirá entonces lo que dijo el Señor Jesucristo. Recordemos Mateo 16, 25. Este versículo creo que muchos lo conocen. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Ahora, queda demostrado entonces de este modo que nada puede triunfar sobre el pueblo de Dios cuando éste se decide a ser fiel al Señor. Nada puede triunfar contra el pueblo de Dios. A continuación, entonces, lo que Juan nos comienza a detallar, se nos muestra la alegría de estos vencedores. Juan dice, él habla, dice que los vio con arpas de Dios, y que cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, dice, y el cántico del Cordero. Parece que el arpa es uno de los instrumentos principales usados en el cielo para acompañar la adoración. Nosotros no tenemos ni arpa aquí, pues mire. Pero en el cielo parece que es el instrumento más usado. Recordemos también Apocalipsis 5:8 que los 24 ancianos tenían arpas y también los 144,000 tenían arpas. O sea, vamos a tener que comprarnos un arpa, hermano. Esto es una cosa. Este es el instrumento más mencionado increíblemente en el cielo, el arpa. Poco a poco, este coro que Juan comienza a ver, este coro celestial se iba completando, se iba armando con la cantidad de personas. En cuanto al cántico que cantaban, Juan dice que debemos notar que se presenta como, de alguna manera, un breve paréntesis que anuncia el gozo celestial ante la inminente consumación de la ira de Dios. O sea, lo que ellos estaban cantando era el triunfo de Dios sobre la maldad, sobre el pecado. La razón de su adoración era eso. Apocalipsis 15:4, en la frase final dice, porque tus juicios se han manifestado. El gozo de los santos allá era porque los juicios se habían manifestado. Ahora, hay una realidad. Si usted está en el cielo, se va a gozar porque hay juicio acá abajo. ¿Sí? Gracias por esos amenes. Ahora, cuando esto empiece a ocurrir, hermano querido, ellos ya estarán a salvo en el cielo con el Señor. Por lo tanto, hay gozo porque a ellos no les va a llegar este juicio. Entonces entendemos el gozo también en esa perspectiva. Lo que cantaban era el cántico de Moisés, lo que menciona Juan, siervo de Dios, dice, y el cántico del Cordero. De alguna manera aparecen unidas aquí las distintas fases de la revelación, ¿no? La primera es consumada en la segunda. Lo que Moisés vivió, y recordemos esto, anticipada, por supuesto, en lo que es el mismo tipo de conflicto y victoria cuando estaban en Egipto, el pueblo de Israel.
Los seguidores del Cordero experimentarán también en los tiempos finales el mismo tipo de presión de la bestia sobre ellos. Recordemos que en Egipto, en los tiempos de Moisés, Faraón se había levantado desafiando a Dios, oprimiendo al pueblo e intentando aniquilar al pueblo escogido. Eso es lo que trataba de hacer. Entonces, cuando nosotros vemos esto, del mismo modo que la bestia se alza contra el Cordero, contra Dios, contra sus santos, exigiendo el ser adorado por ellos y matando a quienes se le opongan. Esa es la forma, o sea, es como el símil que ocurre en Egipto y ahora va a ocurrir en la gran tribulación. Pero también en ambos casos, tanto Faraón como la bestia sufrieron las plagas de Dios. Recordemos eso, que fueron, por supuesto, enviadas para mostrar la justicia de Dios y conseguir liberar a su pueblo. Esto es muy, muy similar. Probablemente el cántico de Moisés al que se hace referencia aquí es el que encontramos en el capítulo 15 de Éxodo, versículo 1 al 18, más o menos lo que abarca, justo después de que Moisés y el pueblo hubieron cruzado el Mar Rojo. Recuerda ahí que Ana tomó un pandero. ¿Ana o María? María, gracias. ¿Por qué dije Ana? Tiene que ver entonces con... No, Samuel no estaba ahí. No estaba ahí. Ya. Entonces María toma el pandero y comienza a cantar después de ese momento. Y todo el pueblo canta con alegría, viendo cómo sus enemigos eran eliminados. Entonces, en ambas escenas, los redimidos se encuentran de pie delante de un mar, mientras que sus enemigos son destruidos. Moisés e Israel estaban delante del Mar Rojo, donde sus perseguidores egipcios habían perecido, y los santos de Apocalipsis también están de pie sobre el mar de cristal después de haber vencido a la bestia. Y en ambos casos habían debajo o habían dejado, en la palabra, habían dejado atrás, por supuesto, a sus enemigos y ya disfrutaban de su victoria. Esto es el símil, o sea, es idéntico, idéntico. Y también es interesante, hermano querido, la mención del Cordero. Ahora, en el cántico se menciona el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el Cordero. Porque también la victoria de Israel, recordemos, en el pasado tuvo lugar inmediatamente después de que el pueblo sacrificara el Cordero Pascual y untara, por supuesto, los dinteles con la sangre. Esa es la realidad. Ahora, Juan ve todo esto en esta visión, y Juan también, de alguna manera, capta el contenido del cántico. El contenido del cántico, las palabras o lo que expresa el cántico. Alguien dice, estaban cantando tan lindo. ¿Y qué decían? No me acuerdo lo que decían, pero cantaban tan lindo. No sé si le ha pasado alguna vez a usted. Pero Juan aquí va más allá de escuchar una linda melodía, sí, va más allá de eso, y dice que él capta el contenido del cántico. Y él dice que comenzaba diciendo, grandes y maravillosas son tus obras. Grandes y maravillosas son tus obras. Ahora, en este contexto, las obras a las que se hace referencia tienen que ver con los juicios de Dios. Los juicios de Dios. O sea, nosotros hemos cantado ese coro porque es un coro muy antiguo, ¿no? Que es de la palabra, ¿no? Grandes y maravillosas son tus obras. Siga usted. Sí. Vamos. Perfecto, perfecto. Dejémoslo hasta ahí. Lo hemos cantado cientos de veces. ¿Qué estamos cantando? No nos damos cuenta, pero estamos cantando los juicios de Dios, que son maravillosos y que son extraordinarios. Escúcheme bien. Y estamos diciéndole al Señor, manda tu juicio, nomás manda. Y cuando nos empezamos a... Entonces, aquí debemos entender, es algo similar a lo que dijeron los israelitas cuando Dios ahogó al ejército egipcio en el Mar Rojo.
O sea, pensemos un poco humanamente. Ellos estaban felices porque ese pueblo se ahogó. Los compliqué, ¿ve? No sé si está captando. Humanamente para nosotros no. Leía hoy día, no tiene nada que ver con el tema, pero leía hoy día una alusión que hacía el presidente de El Salvador acerca de los presos. No voy a decir lo que él decía totalmente, solamente voy a parafrasear un poquito lo que él decía. Porque los presos estaban preocupados porque se podían contagiar del coronavirus. Y él en pocas palabras le dice: amigos, ustedes están pagando una sentencia. Asustado debería haber estado la señora a la cual le robaron. Asustado debería haber estado el joven a cual mataron por quitarle un celular. Asustado debería haber estado el dueño de la tienda cuando le asaltaron y lo golpearon. Asustado. Y pone un montón de ejemplos. Así que ustedes están pagando por lo que hicieron. O sea, porque ellos estaban como pidiendo por los derechos humanos que tenían que cuidarlo. Ustedes tienen comida gratis, señores. Y hay gente que afuera no tiene ni qué comer y no ha hecho nada malo. Así que ustedes están pagando un justo juicio. Entonces, cuando yo escucho por allí que dice: ¡oh! Maltrataron a los presos, pobres presos. Porque los seres humanos somos así. Porque no entendemos lo que es la justicia de Dios. No comprendemos lo que es la justicia de Dios. Entonces, aquí estaba Israel mirando hacia el mar, cómo se ahogaba el ejército de Faraón. Entonces, ellos describen a Dios cuando ven los juicios de Dios. ¿Quién como tú? Magnífico en santidad, terrible en maravillas, hazañas, hacedor de prodigios. Eso fue lo que dijeron en ese momento cuando estaban ahogándose los egipcios, cuando los destruyó el Señor. Complejo, ¿no? Porque no entendemos la justicia de Dios. Ahora, lo que sigue aquí, ellos continúan reconociendo la rectitud de Dios en la ejecución de sus juicios. Dios es recto en eso. Y ellos dicen: Señor, Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos. Entonces se enfatiza también su santidad, se enfatiza su soberanía, se enfatiza razones por las que se debe temer y adorar. Y Juan dice: Rey de los santos, decían ellos cantando, Rey de los santos, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Nosotros no hemos entendido lo que es la ira de Dios para nada, el juicio de Dios tampoco. Por eso que vemos a tantos cristianos que no se guardan, no se cuidan, no respetan a Dios, no temen a Dios. Es verdad que hoy día muy pocas personas tienen el temor reverente ante Dios, temor reverente ante Dios. Incluso muchos creyentes piensan tanto en su amor, que se olvidan que Él rechaza con todas sus fuerzas, hermano querido, cualquier forma de pecado. Cualquier forma de pecado. No tan solo los pecados visibles que uno pueda ver. Usted y yo sabemos que hay luchas internas en nuestra vida. Hay pecados internos, los cuales Dios conoce. Entonces su santidad le lleva a revelar su ira contra nosotros. Y este es el problema. Esta santidad absoluta de Dios es también una razón fundamental por la que es digno de ser alabado y reconocido como el soberano del universo. Juan dice: pues solo tú eres santo. Por lo cual, y agrega, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado.
Ahora, esto no quiere decir que todas las naciones le adorarán como consecuencia de una conversión genuina. No, no, no. Lo harán porque no les quedará otra opción. O sea, tendrán que doblar sus rodillas ante la gloria y la majestad del Creador del universo. Recuerde que viene el reino milenial después de la venida del Señor, y ese reino pasará mucha gente de la gran tribulación que no murió pero está marcada, y pasará al reino milenial. Y allí tendrán que temer al Señor. Ahora, este mismo pensamiento lo encontramos anunciado en otras partes de la Escritura, tratando de explicar un poquito más. Filipenses, Pablo le escribe a los filipenses en el capítulo 2, versículo 9 y 11, y les dice: por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, hablando de Jesús, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Aleluya. Ahora, entendamos algo. En este mundo, hermano querido, no existen naciones cristianas. Al menos no hay ninguna que se comporte como tal, no hay ninguna. Pero en la nueva creación habrá también nuevas naciones que rendirán su adoración a Dios de corazón y voluntariamente, de acuerdo a Apocalipsis 21, 24. O sea, en el reino milenial habrá nuevas naciones, las cuales se formarán y adorarán a Dios, hermano querido. Será extraordinario. Lo otro que ve entonces Juan en esta visión es el templo del tabernáculo en el cielo abierto. De acuerdo a Apocalipsis capítulo 15, versículos 5 al 7. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Entonces Juan regresa ahora al mismo tema con el que comenzó en el capítulo: las 7 plagas postreras, que serán administradas por 7 ángeles. Sin embargo, antes de tratar este tema, escúcheme bien, él observa un hecho muy importante, y Juan lo marca. Dice: fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. No podemos dejarlo pasar nosotros, y Juan por supuesto lo marca allí. El hecho de que fuera abierto es algo así como si se descorriera la cortina, ¿me entiende? Para que podamos ver lo que hay en el otro lado, para poder observar lo que antes no podíamos ver. Ahora bien, con esta apertura del santuario, parece querer decir que los pensamientos y los planes de Dios comienzan ahora a realizarse abiertamente en la tierra. Abiertamente en la tierra. O sea, los juicios que hasta ese momento habían obrado, habían sido realizados en este mundo, habían sido de alguna manera escondidas, entre comillas, a escondidas. Voy a tratar de explicárselo. Ahora estos juicios se verán claramente como juicios provenientes de Dios, o sea, del cielo. La gente en el mundo, en los sellos, en las trompetas, podrán pensar y creer que es un asunto de la naturaleza, podrán pensar y creer que es un asunto de la tierra solamente, pero en estos juicios de las copas de la ira, ellos van a saber perfectamente que estos juicios vienen directamente del cielo.
Notemos que el templo se le llama también el tabernáculo del testimonio. El testimonio. O sea, se refería, por supuesto, a las tablas de la ley que estaban en el arca, en el lugar santísimo. Eso era el testimonio. Es la ley que trata, por supuesto, el carácter de Dios y de los requisitos que Dios espera que los hombres cumplan. Qué importante, hermano, es entender esto, y porque tiene una importancia, y este detalle en este contexto es bien interesante. Sirve para aclarar cuál es la causa de los juicios que están a punto de manifestarse. Para aclarar por qué los juicios están llegando. Cuando los hombres quebrantan la ley de Dios y viven a espaldas de Dios, o sea, le dan la espalda a Dios, le ofenden gravemente. Entonces, Dios tiene que enjuiciar al pecado en ellos. Algunos piensan que como son mayoría, porque hoy día se ve así, ¿no? En el mundo esto es el asunto, mayoría manda, como dicen. Eso se escucha en todas partes y se dice de mil maneras. El punto entonces es que piensan que como son mayoría los que no creen en Dios, Él un día se va a dar por vencido. Es como decir, Dios se va a dar por vencido porque somos mayoría los que no creemos en Él. Entonces al final Él va a tener que ajustarse, acomodarse, nomás no le va a quedar otra que acomodarse a nuestro sistema. Y ellos piensan que Dios va a cambiar para ser como ellos o como ellos quieren que sea. Pero eso es una equivocación terrible, porque Dios no está de acuerdo con la mayoría. Dios está de acuerdo con Él y con nadie más. O sea, Dios es perfecto y Dios no va a cambiar su carácter. Por el contrario, se dispone a quitar todo aquello que no se corresponde con su ley, que no se corresponde con lo que Él estableció. Pensemos en una sencilla ilustración, a ver si podemos hacer algo que nos permita poder entender. Hay muchos ejemplos, pero voy a poner este. Si yo soy un violinista, no toco violín, pero déjeme hacerlo así, ¿ya? Si yo soy un violinista y soy invitado a tocar en una orquesta, soy invitado a tocar, soy el violinista, pero soy invitado a tocar. Y el director entonces me pasa a mí una partitura, en donde yo voy a tener en esa partitura mi participación directa para poder ser parte de esa orquesta. ¿Para qué? Para que me ajuste a la melodía o a la canción o a la música que debemos tocar. Entonces, cuando los músicos comienzan a tocar, yo decido tocar otra cosa, porque a mí me gusta otra cosa. No sé si me está entendiendo, ¿me sigue? Entonces el director que me invitó a tocar y me entregó la partitura y que yo debía tocar de acuerdo a esa partitura, no tiene otra opción que parar la orquesta y hacerme salir. Como dice bien cortésmente. De otro modo va a haber arruinado totalmente su propia partitura y todo el sonido y la música y la interpretación, porque ya a mí se me ocurrió tocar a mi manera. Del mismo modo, hermanos, si lo podemos aplicar, para que este mundo llegue a convertirse en un lugar hermoso, solo hay una solución, que todos nos sujetemos a la ley de Dios. Es verdad que muchos no quieren hacerlo, y es verdad, ¿no? Por eso Dios se ve obligado a sacarlos del mundo. Ese es el todo del asunto. En todo caso, como ya hemos señalado anteriormente en lo que hemos planteado, la Biblia no se avergüenza de la idea de un Dios que juzga. En ninguna parte de la Biblia usted va a encontrar a alguno de los profetas, a alguno de los hombres de Dios hablando avergonzado de los juicios que Dios está entregando. Entonces, cuando Juan vio esta visión y ve a los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, salían ¿de dónde? Del templo de Dios.
dando a entender entonces claramente que estaban ejecutando las órdenes de Dios, porque si salían del templo de Dios es porque estaban ejecutando las órdenes de Dios. Ahora, se añade otro detalle, y Juan añade este detalle y refuerza, por supuesto, mucho más la idea. Dice que estaban vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con un cinto de oro. La idea que transmiten sus vestidos es dos cosas: santidad y pureza. Santidad y pureza. A muchos les puede extrañar que el asunto de la ira de Dios contra el pecado tenga algo que ver con la belleza, la pureza del carácter, por supuesto, de Dios. Pero es así. Es así. En el cielo, si lo puedo plantear, no es considerado como algo brutal o como si fuera fruto de una malvada pasión el juicio de Dios, porque sus juicios son justos. Pongamos algo más. ¿Cómo son sus juicios? Voy a agregar, entonces usted responde un sí o un no. ¿Son justos? Cuando usted mira a alguien, cuando usted observa a alguien, cuando usted determina la personalidad de alguien, o cuando usted determina que algo que esa persona hizo no está bien o está mal, ¿es justo su juicio? ¿Cuántas veces nos equivocamos? Uf. No me pregunte a mí porque me faltarían dedos de las manos y no hallaría cómo marcarle cuántos. De verdad, nos equivocamos. Entonces los juicios de Dios tienen que ver con una auténtica inquietud por la justicia, y esto siempre es bueno. Dios quiere que haya justicia. Una de las cosas que aprendí muchos años atrás haciendo preguntas o haciéndome preguntas y no encontraba la respuesta hasta que un día, yo no sé cómo, fue que Dios de alguna manera me ministró y lo logré entender, y desde ese momento mi perspectiva cambió. Yo oraba de esta manera cuando recién me convertí y le decía: Señor, ¿por qué no matas al diablo? Yo no sé si alguna vez usted oró así. Pero yo le decía: ¿por qué no matas al diablo, Señor? Porque yo veía en la palabra y veía en las prédicas de los hermanos ancianos, de los predicadores, y el diablo es malvado, y el diablo aquí, y el diablo allá, y contaban la historia del diablo. Entonces yo decía: ¿por qué Dios no lo mata? Y yo leía la historia. Entonces cuando se rebeló Satanás en el cielo y quiso usurpar el trono de Dios, quiso ser igual a Dios, allí tenía que haberlo matado, porque no quiso adorar a Dios. Y luego en los atributos de Dios me doy cuenta que Él es justo. Y la justicia de Dios demanda que si lo hace contigo, también lo hará conmigo. Quiero que entiendas esto. Si lo hace contigo, también lo hará conmigo. Dios es justo. Él no castiga a nadie por castigar. Él es justo. Y cuando Dios me ministra mi corazón que Él no mató a Satanás cuando se rebeló, cuando no quiso adorarle, cuando no quiso honrarle ni obedecerle, cuando no lo mató, es porque esa justicia de Dios hubiera demandado que cada hombre sobre la tierra, cada mujer sobre la tierra, al momento de no querer adorar a Dios, al momento de no querer servir a Dios, Dios hubiera tenido que cortarlo. Y ahora te pregunto: ¿cuántas veces no has querido? Por eso que la justicia de Dios es perfecta. Entonces, cuando vemos esto, hermano, vamos entendiendo. Ahora, en relación a lo anterior, notemos quién es el que da las copas de la ira de Dios a los 7 ángeles. De acuerdo a la Biblia y de acuerdo a lo que Juan vio, dice uno de los 4 seres vivientes. Estos seres aparecieron por primera vez en Apocalipsis capítulo 4 versículo 6. Ahí aparecen estos 4 seres vivientes. Y vimos que ocupan un lugar estratégico
alrededor del trono de Dios y que le sirven en su presencia. Entonces, su propia descripción como seres vivientes nos da a entender que ellos valoran la vida y por lo tanto están en contra de todo aquello que acaba con la vida, como lo es el pecado. Recordemos, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Otro detalle curioso es que la ira de Dios iba contenida en 7 copas de oro. Contenida. O sea, tiene que ser derramada, pero ahí estaba contenida para un momento específico. Este tipo de tazón, o como también se le llama escudilla, en nuestro término vendría a ser un plato bajo o algo así, una fuente baja, poco profunda. Se usaban frecuentemente en el templo para vertir libaciones sobre los sacrificios que se elevaban, al mismo tiempo un olor grato ante Dios. Tenemos que pensar entonces que el sacrificio de los impíos pudiera ser interpretado de esa manera. Veamos lo que dijo el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 2 versículo 15 y 16. Dice: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Ahora, déjame terminar, y esto lo digo para que el hermano suba y toque. Nadie podría entrar en el templo. Esto es la última parte de Juan, el versículo 8, cuando dice: y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Lo que Juan estaba viendo, hermano querido, era un momento muy solemne en el que la gloria de Dios se estaba manifestando de una manera especial. Como consecuencia de ello, nos dice Juan, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y su poder. Nos parece algo muy similar a lo que pasó en el templo de Salomón. Usted recuerda cuando la presencia de Dios descendió y hasta los sacerdotes tuvieron que salir porque la presencia de Dios llenó el lugar. Entonces, momentos similares los podemos encontrar, por supuesto, en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Éxodo 40:34, no tengo el tiempo para leerlo. Primera de Reyes 8:10 aparece también. Isaías 6:4, Ezequiel 10:4, Ezequiel 44:4. En fin, todos esos pasajes nos muestran esto de la gloria de Dios llenando el templo. Tal era la importancia de este momento que nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. En todo caso, aunque nadie podía entrar en el templo, los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia ya estaban dentro. Quizá la idea de la puerta cerrada del templo impidiendo la entrada, de que nadie entrara, se refiere en realidad a que nadie más entrara. Quizás sea similar a lo que ocurrió una vez que comenzó el diluvio. Y recordemos que Noé y su familia entró en el arca, pero Dios cerró la puerta para que nadie más entrara. ¿Por qué? Porque el pecado de esa sociedad, porque el pecado de ese mundo en ese tiempo había llegado a su colmo. La maldad había crecido tan grandemente que Dios no permitió que nadie más entrara. Aquí hay algo muy interesante y que quizás no lo has analizado. Yo sé que tú dices, lo que pasa es que esta gente no entendió, no comprendió a Noé. Quizás esta gente no le creyó a Noé de que iba a venir un diluvio. Esto es más allá de eso. Esta gente nunca se arrepintió. Esta gente siguió viviendo su vida a pesar de lo que Noé les decía,
A pesar de lo que Noé hizo, a pesar de la evidencia de que Noé construyó un arca y lo llamaron loco, como sea, no le creyeron. Pero el pecado que había en ellos nunca iba a dejarlos. Ellos estaban totalmente corrompidos. Por eso Dios cerró el arca, para que nadie, ni siquiera por el miedo a morir, como dice, por ahogarse, tratara de alguna manera de agarrarse y poder meterse al arca. No, cerró el arca, porque la maldad había llegado a su colmo. Y solo cabía para ellos esperar el juicio de Dios que vendría con el diluvio. Eso lo vemos en Génesis 7:16. O sea, el juicio iba a venir sobre ellos e iban a ser destruidos. Lo vemos de la misma manera en Sodoma y Gomorra. Nadie más salió, solo Lot, su esposa y sus hijas. O sea, vemos muchos detalles en la Escritura, y cuando comenzamos a leer la palabra de Dios nos damos cuenta de lo similar que tienen muchos pasajes de la Biblia, cosas que ocurrieron en el pasado y que aparecen en el libro de Apocalipsis con una claridad increíble. El ejemplo de que si sucedió en el pasado va a volver a suceder ahora. Si Dios dice que va a ser así, así va a ser. No hay ninguna duda para nosotros. Por eso es importante, hermano querido, que cuando estudiamos la palabra de Dios veamos en la misma palabra de Dios las respuestas para todo lo que Él nos enseña. Póngase de pie, por favor, en esta noche. Póngase de pie. Aleluya. Padre, te damos muchas gracias. Agradecemos este momento, Señor. Agradecemos por tu palabra maravillosa en nuestra vida. ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no bendecirte? ¿Cómo no exaltarte, Señor, si tú has sido bueno para con nosotros? Nos has cuidado, nos has protegido, nos has guardado, has bendecido nuestra vida. Oh Señor, tu gran misericordia ha sido sobre nosotros, alcanzándonos, Señor. Estábamos perdidos en delitos y pecados, pero tu mano nos alcanzó, Señor. Tu sangre preciosa nos lavó de todo pecado y hoy somos salvos. Gracias, mi Jesús. Gracias por tu palabra en esta hora. Gracias por hablar a nuestra vida y a nuestro corazón. Gracias por ministrarnos. En el nombre de Jesús te pedimos bendición sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, y que podamos, Señor, vivir en el santo temor, para que podamos hacer tu voluntad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Aleluya. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Cantamos al Señor.